¿Qué tal, mi familia? Un saludo en el nombre de nuestro Señor. Bueno, aquí estamos con otra sesión, otro programa más de Nuestra Fe en Vivo. Y gracias a esta pandemia podemos viajar. En lugar de traer a los invitados, ahora nosotros vamos a casa de los invitados y nos vamos a trasladar a la ciudad de Querétaro, México, con alguien que es muy conocido tanto aquí en EWTN como en Radio Católica Mundial, nuestro querido hermano en Cristo, el periodista y escritor Jaime Septién. Jaime, bienvenido una vez más aquí a Nuestra Fe en Vivo. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a todos los que hacen posible este programa y con mucho gusto desde México para comentar nuestra fe en vivo y ponerla justamente en estos tiempos de pandemia que son los tiempos en donde nuestra fe tiene que estar más viva, ¿no? Así es, Jaime, así es. Primero, hace mucho tiempo que no te teníamos aquí, digamos, en vivo, en nuestra fe, en nuestra fe en vivo, valga la redundancia. Cuéntame brevemente, ¿cómo has estado, Jaime? ¿Cómo has pasado toda esta época que a todos nos ha cambiado, pues en una u otra forma, nuestra rutina anterior? ¿Te ha afectado a ti este tiempo de la pandemia, Jaime? Pues eh, un tiempo de aislamiento social, de distancia social, obviamente, un tiempo de reflexión y de nuevos proyectos. Yo creo que Ujú. esta crisis, que en muchos casos se ha convertido en una crisis existencial, pues como toda Ujú. crisis, yo Ujú. recuerdo siempre el pictograma de la crisis, con que los chinos pintan justamente, ya ves que son pictogramas, no es un alfabeto como el nuestro, Ujú. y el pictograma de la crisis, o digamos el signo de la crisis, es un hombre levantándose, es un ser humano levantándose, poniéndose de pie, caminando. Nosotros tenemos el concepto de que la crisis es un laberinto sin salida, ¿no? Cuando realmente son Ujú. oportunidades de crecimiento en todos los sentidos. Claro, el primero de todos, pues es el sentido de la fe, el segundo es el sentido de la esperanza y el tercero es el sentido de la caridad, ¿no? Es decir, para nosotros Ujú. cristianos, pues esas deberían ser las renovaciones de nuestro espíritu, pues, de nuestra manera de vivir y de nuestra manera de ser. Han sido, pues ya Ujú. prácticamente 6 meses en México de una, sí, ya prácticamente 6 meses de una 6 meses. crisis sanitaria muy fuerte. Somos ahora mismo el cuarto Ujú. país con mayor número de personas muertas en el mundo, el tercero en América, por cierto, ya no supera Estados Unidos y Perú. Eh, y por el otro lado, una crisis económica pues muy fuerte, de la cual pues tendrá que haber un esfuerzo decisivo de la ciudadanía para salir adelante. Más de medio millón de pequeñas y medianas empresas han quebrado, eh, 12 millones de mexicanos se encuentran sin empleo en este momento. Es una crisis fuerte, es una crisis muy fuerte, pero insisto, creo que si es tomada desde la perspectiva que debemos tomarla, sería una gran oportunidad para trabajar un mundo diferente, un país diferente, una ciudad diferente, un vecindario diferente al que recibimos en el año del 2020. Es decir, si este año del 2020 Ujú. no nos cambia nuestro tejido, nuestras estructuras, pues es como decimos en México, es que ya estamos totalmente echados a perder. Ujú, ujú. Yo me recuerdo allá al principio de la pandemia, Jaime, que yo hacía pues una comparación simplemente con el año 2020. Y tú lo sabes muy bien que cuando tú te vas a hacer un examen médico, si te logran ver que tú tienes 20/20 en tus ojos, quiere decir que tienes una visión muy buena, que no necesitas ningún tipo de lentes ni para la miopía ni para el astigmatismo. Y yo pensaba que realmente quizás el 2020 nos tiene que inspirar que esa miopía o ese astigmatismo que tenemos para ver la realidad en que vivimos, ojalá se corrigiera y lográramos tener 20/20 para ver bien lo que está sucediendo y cómo responder. Tú y yo hemos conversado mucho por Radio Católica Mundial en varios de los programas que tenemos ahí en sintonía con Pepe Alonso, y tú me has oído que mi teoría, esta es mi teoría, no quiero ninguna palabra
involucrar a nadie más, es que esta pandemia, pienso yo, el Señor la permitió. No lo envió como un castigo, pero permitió esta situación para que hiciéramos un alto, Jaime, en el camino individual, social, política, económica, moral, en fin, todos los ámbitos, que hiciéramos un camino, y tú dijiste algo interesante, para hacer una especie de un examen o un toma de conciencia dónde estábamos. Porque Jaime, tú como un periodista que tienes una visión muy global, no solamente de México, sino del mundo, creo que estás de acuerdo conmigo de que el mundo que teníamos hasta este momento no era un mundo que estaría realmente agradable a los ojos de Dios, con tanta desigualdad, con tantos problemas, con guerras, con, en fin, tantas situaciones. ¿No piensas tú, Jaime, que esto ha sido una oportunidad y que si no la aprovechamos, tú ya lo dijiste, pues no sé, puede ser que venga otro parón más serio? ¿Cuál es tu opinión, Jaime? Pepe, y estoy completamente de acuerdo contigo, de que este parón, porque finalmente ha sido un parón en seco a, a una carrera desbocada hacia ningún lugar, porque realmente era una carrera desbocada hacia ningún lugar, es una oportunidad enorme, como lo dice el Papa Francisco en las catequesis estas que está llevando a cabo los miércoles sobre la pandemia. Es una oportunidad enorme para, sí, realmente para detenernos, para reflexionar, pero sobre todo para darle importancia a las cosas que tienen importancia. Un filósofo Correcto. francés que a mí me gusta mucho, que vivió prácticamente todo el siglo XX, Jean Guiton, decía que en este mundo de tanto vocerío, de tanta multitud, en esta eh, infodemia que estamos viviendo, es decir, una pandemia de información, de lo que nos hemos olvidado de hablar es de lo esencial, ¿no? Hay un silencio sobre lo esencial y hay un vocerío gigante sobre lo que no es esencial, sobre lo que es accesorio, sobre lo que es contingente. Eh, Me da, vamos, muchísimo problema pensar que las cosas importantes son los me gusta o los likes en las cuentas de Facebook, ¿no? Y parece ser que estamos viviendo en un mundo en donde el me gusta es, es el like, es el significado profundo de lo que es esencial, cuando es completa y absolutamente una realidad de maquillaje. Tú dijiste hace un momento una cosa que es muy importante y que creo que debe enfocar muchas de nuestras acciones, pues la gente como tú, que tienen un lugar en los medios de comunicación cristianos, católicos, o como un servidor en los medios de comunicación escritos, etcétera, creo que debemos educarnos y educar a las personas a introducirse a la realidad. Es decir, a la realidad real, no a la realidad, no al doble discurso o a la doble realidad que nos pintan los medios. No hay una cuestión más ficticia que la realidad vivida a través de las redes sociales. Cuando yo vivo una realidad a través de las redes sociales, Muy cierto. me es muy fácil eh, poner el borrar, picar el botón de borrar al otro que me está interpelando. Y el problema fundamental de este mundo es que ya no queremos que nada ni nadie nos interpele. Nada ni nadie nos interpele. Es decir, que nadie nos ponga entre paréntesis, que nadie nos ponga en entredicho, que con toda esta teoría de la autoestima y de el yo, mí, me, conmigo, el ámate a ti mismo y solamente a ti mismo y busca todo el placer que puedas porque vida solo hay una y toda esta serie de zarandajas que nos venden en los medios publicitarios y vida no existe más que la actual y entonces disfruta sin freno y no le pongas freno a nada siempre y cuando a ti te beneficie. Es poner en entredicho la verdad, lo esencial. Y este mundo se ha derivado hacia comer lo que no es, lo que no es comestible, lo que no es natural, lo que es artificial. Y creo que las catequesis del Papa Cierto, deberían ser fundamentales si queremos nosotros ahorita resumir
un camino hacia una nueva realidad. Él las llama curar el Ujú, mundo, curar el mundo. El mundo está enfermo, Pepe. ujú. Nosotros estamos enfermos, Muy estamos cierto, dentro del Jaime. mundo, Ujú, ¿sí? muy Tenemos que cierto. curarlo, tenemos que Mira, Jaime, ujú, tienes toda la razón. En mi análisis personal, nuevamente, creo que los católicos, vamos a hablar de nosotros los que nos llamamos católicos, porque una cosa es llamarse católico y otra cosa es vivir como católicos. Yo creo que los católicos, por mucho tiempo, hemos tenido una dualidad en el sentido de que pensamos que mi catolicismo es la parte espiritual. O sea, yo voy a misa, yo doy limosna en la parroquia, quizás pertenezco a algún movimiento eclesial. O sea, yo pienso que pensamos que el catolicismo se reduce a la parte espiritual, religiosa. Pero hemos perdido, Jaime, completamente la noción de que la otra parte de mi vida, o sea, lo que es mi vida social, económica, política, etcétera, como que ahí ese es otro mundo en lo cual mi catolicismo no alcanza o no hay manera de que eso llegue al otro lado. Ya lo decía por allá uno de los grandes documentos del Vaticano II, el famoso Gaudium et Spes, la iglesia en el mundo actual, decía que la tragedia, fíjate, en el año 65, la gran tragedia de nuestra vida, de nuestro siglo, decía, es el divorcio entre fe y vida. O sea, la fe la tenemos por acá, mi fe muy espiritual, muy por acá, y después mi vida, o sea, el resto de mi vida, como que eso es otra cosa en la cual no tiene que ver mi catolicismo. Y hemos perdido, Jaime, una riqueza inmensa, de lo cual me gustaría que habláramos un poco, de ese enorme legado que tenemos en la iglesia, que se llama la doctrina social de la iglesia. O sea, cómo yo ahora vivir mi catolicismo, vamos a ir, mi cristianismo, para ir a la raíz, cómo yo vivir mi cristianismo en mi realidad económica, social, política, artística, etcétera. ¿No crees que hemos dejado que el mundo nos mundanice en lugar de nosotros cristianizar al mundo, Jaime, así en global? excelente, excelente resumen, Pepe. Eh, por supuesto que la gran olvidada, así como decía Pablo VI, y tú lo recordabas también en uno de nuestros programas de Radio Católica Mundial, el gran olvidado de las tres personas de la Santísima Trinidad es el Espíritu Santo, ¿no? Así también yo digo que el gran olvido, la gran olvidada en la vida práctica de los cristianos, de los católicos, es la doctrina social de la Iglesia. Esta nace, desde luego, tiene su raíz en el Evangelio. Evidentemente, como toda nuestra existencia se basa en un encuentro con Jesucristo vivo, ¿no? Con con la palabra de Dios. Y nace justamente en ese pasaje donde cualquier cosa que hagas por uno de los más pequeños, lo estás haciendo por mí, ¿no? Ahí nace la doctrina Mateo social 25. de la doctrina social del Evangelio. La Iglesia, pues digámoslo así, que es maestra en humanidad, y sobre todo a partir de finales del siglo XIX, con la encíclica de León XIII, Rerum Novarum, pues se preocupa por la cuestión social. Y desde el pontificado de León XIII hasta el pontificado maravilloso de Francisco, no ha dejado prácticamente ni un solo día de insistir en evitar ese divorcio, en evitar ese divorcio. Una fe que no se vive, que no se hace cultura, es decir, que no se hace forma de ser, que no se hace forma de vivir, pues es una fe no asumida. No es, es una fe, decía el Papa San Juan Pablo II, ciega, prácticamente es una fe muerta. Y la doctrina social de la Iglesia, decía el Papa Francisco en el principio de estas catequesis, la primera que dio en el mes de agosto de este año, 2020, y decía el Papa Francisco, a ver, la Iglesia, no obstante tenga, y tú lo has dicho en muchos de tus programas, una actividad sanitaria de salud en el mundo inmensa, concretamente en los Estados Unidos, digo, para no ir más lejos, el número
verdaderamente importantísimo de hospitales católicos que hay en los Estados Unidos, dispensarios, Ujú, eh, residencias de ancianos, etcétera, etcétera. Y en el mundo, pues hasta ujú, ir a saber lo que sucede en África, con estos gloriosos misioneros que tenemos en ujú. África, y lo que sucede en el Perú, lo que sucede aquí en Cierto. México, etcétera. Realmente la actividad de salud de la iglesia es enorme, pero de cuidar, no de dar pautas, porque no tiene la Ujú, capacidad científica ni es su misión dar pautas de salud. Pues lo mismo en el tema de la claro. político-social. No te va a decir Ujú. por qué candidato o por qué partido tienes que votar. No te lo va a decir, porque aparte No. le está prohibido, no solamente por la Ujú. separación iglesia-estado, etcétera, etcétera, sino Claro, por su claro. constitución Ujú, misma. ¿Por qué? Porque un ministro de la iglesia ujú, que dice, en el nombre de la iglesia usted debe de votar por tal persona o debe de hacer tal cosa no. políticamente, está comprometiendo todo el magisterio de la Ujú, iglesia, que no va por ahí. Sin embargo, la iglesia correcto. sí Ujú, puede dar indicaciones, sí puede dar indicaciones. O sea, con el índice decirte, ujú, va por ahí, este es el camino, ¿no? ujú, No estés, ujú, no estés pensando que hay muchos caminos. Este es el camino, indicaciones ujú. sociopolíticas. Esa es la doctrina social de la Correcto. iglesia. Es un compendio de indicaciones, Ujú. Pepe. Es un compendio es un índice. Mira, Jaime, ah, tengo aquí en mi mano, aquí lo tengo, lo voy a mostrar. Aquí tengo el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Este libro me costó un buen tiempo el poder conseguirlo cuando me enteré de que existía y Ujú. yo quise entrar a conocer lo que la iglesia, como tú bien apuntas, especialmente de León XIII hacia acá, nos da estas directrices, luces, caminos para saber cómo nosotros tenemos que desarrollarnos en el mundo. Y me costó tiempo. Y he hecho una pequeña encuesta entre católicos, Jaime, y me he quedado sorprendido que una gran mayoría de ellos ignora completamente, y es más, cuando tú le hablas de doctrina social de la iglesia, inmediatamente te dicen, eso es comunismo. De hecho, hay muchísimos católicos que acusan al Papa Francisco de ser comunista, que porque como bien lo has dicho tú, y vamos a hablar también de estas catequesis que nos ha dado en agosto, que son extraordinarias, piensan que todo lo que es hablar de la justicia social, del bien común, que eso les suena a doctrina comunista. Señores, vayan a los evangelios. Entonces, Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo con su opción preferencial por los pobres, por los enfermos, por los desvalidos, por los abandonados? Pero el punto es este, Jaime. Este libro, que te repito, debería ser después de la Biblia y del Catecismo de la Iglesia Católica, debería ser el siguiente libro de consulta, porque no es un libro de lectura, no es una novela, ni un No, libro de historia, es un libro de consulta, pero aquí están las pautas. Y me llamó la atención, yo sé que tú también eres de los que posee uno de estos raros ejemplares. tres. Este que yo tengo, Jaime, la edición de este que yo tengo es de 2006 y creo que últimamente no se han vuelto a hacer ediciones porque no hay demanda. O sea, los católicos ignoran completamente la existencia de este gran compendio de doctrina, magisterio de la iglesia. A ti en tu vasta comunicación con tanta gente, ¿tú crees que hay muchos católicos que realmente consultan cuando vienen elecciones o cuando viene algún problema de económico, etcétera? Consultan lo que tú bien has dicho, estas pautas, estos caminos que la iglesia nos indica? ¿Tú crees que este libro realmente es un libro que los católicos manejamos o lo tenemos completamente ignorado? ¿Qué piensas? Ese es el problema, justamente. Ese es el problema. Que tenemos una gran cantidad de tesoros, pero enterrados. Tesoros que Ujú, son absolutamente valiosos, que serían esenciales, pero están enterrados. Tú mismo me contabas fuera de cuadro, me contabas pues la peripecia que fue para ti conseguir este texto. ujú, Vamos, yo tuve la gran ventaja de conocerlo justamente cuando se editó en una reunión en donde estaba el cardenal ujú, Martino, que fue, digamos, el ujú, editor, el compendiador de este asunto, así como lo fue ujú, el cardenal Ratzinger del Catecismo de la Iglesia Católica.
el cardenal Martino, Correcto. y tuve la oportunidad incluso de felicitarlo. A mí me parecía que este iba a ser un buque, digamos, insignia de la iglesia del siglo XXI, Ujú. pero se quedó en una chalupa trajinera de Ujú. Xochimilco, ¿me explico? Sí, se quedó en una canoa. O sea, que nadie habita en esa Sí. canoa, que hace agua por todos lados. Es decir, Ajá. tenemos ahí por lo menos 7 Ajá. principios, son Ajá. los que ha, digamos, resumido así en un manojo el Papa Francisco. 7 principios que son Pero déjame te hago una pregunta. ¿Qué fue lo que te contestó el cardenal cuando lo felicitaste? Que tú me lo contaste y es muy interesante lo que te dijo el cardenal. que ojalá, evidentemente, que ojalá esto estuviera en las manos de todos los católicos, ¿no? Y sobre todo de los líderes que se dicen católicos, Ajá, ¿no? Porque ahí están las indicaciones, ajá, ajá. ahí están los principios básicos de cómo conducirnos para, como hijos de la iglesia, pero no solamente para los líderes, o no Ujú. solamente para los dirigentes, No, no, no. para No, ti, no, no. para mí, para los No. maestros, para los obreros, o sea, no están dadas las indicaciones de, Jaime, sí, sí, y para los obispos y los sacerdotes, claro. que son quienes deberían tratar de formar al laicado. Mira, te voy a leer el número 531. Es muy breve, simplemente lo que nos dice ya este compendio de la doctrina social. La doctrina social ha de estar a la base de una intensa y constante obra de formación, sobre todo de aquellos dirigida a los cristianos laicos. Esta formación debe tener en cuenta un compromiso en la vida civil. A los seglares les compromete con su libre iniciativa y sin esperar pasivamente consignas y directrices, penetrar en el espíritu cristiano de la mentalidad y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en que viven. Jaime, en las parroquias no se habla de esto. Tenemos cursos de Biblia, tenemos cursos de catequesis, tenemos cursos de música cristiana, todo está muy bien, todo está muy bien. Pero yo pienso que en toda parroquia, sobre todo cuando podamos volver nuevamente a tener vida parroquial, este debería ser una de las asignaturas que los señores párrocos deberían que los laicos estudiaran. No que nos lo den como a bebés en la boca, pero de que nos animen a ir a esto y simplemente nos hagan ver que es una responsabilidad enorme la que tenemos de vivir lo que Jesús nos ha dejado a través del magisterio de la iglesia, concretamente con este libro. ¿No te parece que ahí es por donde tendríamos que empezar? Que los laicos realmente se den cuenta que necesitamos recibir esta formación, todos los laicos, no un grupo selecto, no un equipo de doctrina social, todos los laicos. ¿Qué te parece, Jaime, en estos 3 minutos que me quedan antes de que vayamos a un corte? Yo creo que das en el clavo nuevamente. Eh, San Benito, en esta famosa regla de San Benito, que todo el mundo Sí. repite, lo dice con toda claridad. Dice, ora. Sí, está muy bien la oración, Ahora. es fundamental. Trabaja, o sea, labora, ¿sí? Ujú, Pero también ujú, estudia. Es ora, et labora, et lege. Es decir, ora, ujú, trabaja y estudia. Eso era la norma ujú. para los monjes benedictinos. Y nada más y nada menos que estos monjes, eh, no era su función, para eso no lo reunió San Benito, pero fueron los que salvaron la civilización Claro. occidental de los bárbaros. Es decir, los monasterios Ujú. benedictinos y después los cistercienses, etcétera, fueron los que salvaron a la civilización. Tú y yo estamos pudiendo hablar en este momento a través Ujú. de la tecnología, tú en Miami, yo en Querétaro, podemos hablar justamente por esta labor fundamental que hicieron los benedictinos en el siglo Ujú. cuarto, en el siglo quinto, en el siglo sexto, en el octavo, Exacto. Ujú, o sea, en toda esa edad, entre comillas, oscura, que también es otro de los mitos maravillosamente falsos, ujú. que la Edad Media es la edad oscura de la humanidad, pues es ahí donde se inventó y donde se profundizó todo esto.
la técnica, la medicina, la Ujú, solidaridad, en fin, prácticamente todo, prácticamente todo. Es decir, no hay manera de entender, no hay manera de entender una sociedad occidental desarrollada, etcétera, si no es por este triple principio de San Benito: ora, labora y estudia y lee. Y el problema es que ujú, muchos ujú. cristianos se quedan en el ora, otros se quedan en el labora, pero prácticamente ninguno va al estudio o a leer. Hay homilías verdaderamente, Ujú, hay homilías verdaderamente ujú. extraordinariamente eh, no fértiles, por decirlo de alguna manera elegante. Hay homilías Sí, verdaderamente sí, sí, sí. que te alejan Ujú. porque dices, no puede ser. O Ajá. sea, esto es una manera tan, pues voy a decirlo con todas sus palabras, tan vulgar de reducir el evangelio a la nada, Ujú. que dices, bueno, Claro. no hay mucho aquí, no hay mucho aquí, y eso por desgracia no se Bueno, transmite a los jóvenes. bueno, Jaime, vamos a ir a unos breves Sí. mensajes, así que quédese con nosotros. Jaime Septién y un servidor, vamos a volver porque tenemos mucha tela de dónde cortar para compartir con ustedes. Volvemos enseguida. Bien, pues aquí estamos con nuestro querido hermano y gran colaborador de WTN y Radio Católica Mundial, Jaime Septién, allá desde la ciudad de Querétaro. Jaime, el Papa Francisco, el Papa que tenemos en este momento como el vicario de Cristo en la Iglesia, nos ha dado desde el principio de su papado muchísima catequesis, ya sea por sus homilías, por sus discursos, por el ángelus, en fin, en muchas formas nos ha estado tratando de dar catequesis para este momento de la historia. No nos presenta cuentos del pasado para contarnos cuentos de lo que ocurrió en la Iglesia, no, él como Papa y como vicario de Cristo nos quiere iluminar lo que la Iglesia tiene que en este momento realizar, comprender y actuar. Y nos ha dado, por ejemplo, un gran documento, esta exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Y mucha gente cuando compra esta encíclica, los pocos que la compran, por cierto, piensan que va a ser solamente un tratado sobre evangelización, Ujú. sobre cómo presentar el carisma, en fin, esa parte importante que es la evangelización verbal, digamos, el encuentro, el llevar a Cristo. Pero el Papa en esta exhortación, desde el número 186, tiene un capítulo que se llama La inclusión social de los pobres. Y mucha gente de los que yo he oído que han leído esto, de los pocos que la han leído, pero que yo conozco, cuando llegan acá se paran y dicen, uy, aquí el Papa Francisco, como buen jesuita, nos está queriendo meter todo lo que es esta parte del socialismo, del comunismo, y no analizan la riqueza que hay aquí en este documento. ¿Tú conoces bien este documento? Jaime, este es un documento que pretende adoctrinarnos dentro de lo que es el socialismo versus comunismo. No. A ver, hay dos cosas que yo quisiera, antes de entrar en el tema de la opción preferencial por los pobres, que es lo que tanto ruido le causa a mucha gente. A ver, el Papa Francisco no solamente ha hecho la catequesis con discursos, con encíclicas, con audiencias públicas, la ha hecho y principalmente con gestos, ¿sí? Con gestos que confirman más que cualquier palabra, más que cualquier imagen, con gestos concretos de que lo que dice lo cree y de que lo cree es lo que celebra, ¿sí? O sea, hay que recordar que su primer viaje fuera Correcto. del Vaticano fue a la isla de Lampedusa, fue el Ujú, corazón de donde viene ahora, por cierto, la escultura, este conjunto escultórico que acaba de desembarcar en la ciudad de Los Ángeles, que se llama Los Ángeles Desprevenidos. Este conjunto escultórico
que hace un año en la Plaza de San Pedro se puso el original, pues, y es un gran, digamos, una gran metáfora, una escultura enorme de un escultor canadiense sobre los refugiados. Van en una balsa, son 140, me parece, refugiados de todo tipo, hombres, mujeres, niños, y en medio salen unas alas de ángel, ¿verdad? Es precioso, es un conjunto escultórico maravilloso que ahorita está frente a la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles, ahí en Los Ángeles, California. Bueno, el primer gesto del Papa fue ir al corazón de los invisibles, ¿no? De los refugiados. Y decirle al mundo que tenemos que pedirles perdón a estas personas y a Europa que tiene que acogerlos porque son seres humanos con la misma dignidad y que están huyendo de un lugar inhóspito, inhumano. Bien. Entonces, eso es por un lado. Y por el otro, esta exhortación apostólica Evangelii Gaudium parece ser una contradicción en términos. El Papa siempre ha sido un convencido del pensamiento jesuita, pues, del pensamiento inacabado, ¿sí? No es el hombre que te dice, tienes que pensar así y tienes que hacer esto porque si no te vas a condenar, etcétera, etcétera. El pensamiento inacabado quiere decir que tú, con tu esfuerzo y al mismo tiempo con tu porosidad, ¿sí? Tienes que terminarlo y llevarlo a la práctica. Por eso parece contradicción en términos evangelio y alegría. El Papa dice, es que no es creíble el evangelio si se anuncia con cara de vinagre, ¿sí? Con cara de agente aduanal mal pagado a las 3 de la mañana, ¿no? No es posible anunciar el evangelio con esa, eh, con esa prosopopeya y esa, porque lo que está haciendo es alejar completa y absolutamente, y más a los jóvenes, ¿no? Entonces, gestos y al mismo tiempo anunciar el evangelio con alegría, con la alegría que te da estar cercano a la verdad, ¿no? Cercano a la verdad. Y la primera a ver, los principios olvidados de la doctrina social de la Iglesia, culposamente ignorados, el primero de todos los principios es la dignidad de la persona humana, ¿sí? Los pobres como los ricos tienen la misma dignidad y por lo tanto tienen los mismos derechos, diría también las mismas obligaciones, pero al que más se le ha dado, más responsabilidad tiene, evidentemente, porque otro de los principios fundamentales que solemos saltarnos ese capítulo, ¿te acuerdas cuando de chiquitos íbamos a la escuela y entonces había una materia que nos obligaba a nosotros mismos a saltárnosla, ¿no? A pasarla por encima? Bueno, pues yo creo que muchos de nosotros nos saltamos este principio fundamental de la doctrina social cristiana, que es el destino universal de los bienes. El destino universal de los bienes. Esto es muy jesuita. Yo soy alumno de jesuitas y lo conocí prácticamente desde primaria, ¿no? Es el tema de que los bienes, nosotros somos administradores, no dueños de los bienes. Toda esta gran revolución que ha generado el Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común, que es otro de los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia, viene justamente del tema de la dignidad de la persona humana y del destino universal de los bienes. Es decir, a ver, ¿cómo ejemplifico esto? Yo tengo dinero para pagar un montón de agua, ¿no? De agua potable que llega a mi casa. Y entonces, pues digo, digo yo tengo el dinero, esto llega aquí, lo pago yo, por lo tanto puedo disponer de ella a mi arbitrio. Puedo tirarla, puedo regar el techo, puedo, yo qué sé, puedo dejarla ahí, me voy a tomar un café y regreso. ¿Por qué? Porque yo la pago. No, perdóname, el agua no es tuya, el agua es de todos, ¿sí? Tú tienes un privilegio. De todos, claro, ¿Me explico? claro. Y así sucesivamente. Así Sí, sucesivamente. mira,
Mm. Tú que eres una persona que ilustras muchísimo tus artículos y lo que tú presentas a través de todos los medios a los cuales tú tienes acceso, eres un hombre de estadísticas, Jaime. Y hoy día, si hacemos la estadística, la riqueza de este mundo, o sea, todos los bienes, digamos, que este mundo, que es para todos los que estamos aquí en esta nave, que es la única nave que tenemos por la cual vamos navegando por el espacio, está en manos de una minoría. O sea, hay una cantidad mínima de personas que son súper ricos o que tienen una riqueza enorme y hay una enorme cantidad de gente que están, digamos, que no poseen más que lo necesario, si es que acaso poseen lo necesario para una vida meramente y casi inhumana. O sea que hay una desproporción entre en lo que es, digamos, lo que sería para el bien común. Y aquí es el problema que mucha gente entonces dice, esto es comunismo. Cuando hablas de estas desproporciones, piensan, no, estos son los que quieren quitarle a los ricos para darle a los pobres. Inmediatamente lo asocian así. Pero Jaime, hay un principio que se llama justicia y Dios es justo. Y bajo esa regla de la justicia es que vamos a ser nosotros medidos. Con la vara que mides serás medido. Y creo, Jaime, que hay una tremenda injusticia en lo que hoy día estamos viviendo. Y mira, ya los papas lo han dicho, el Papa Benedicto lo dijo claramente, ningún sistema político es el ideal. Tanto el sistema socialista, comunista, como el sistema capitalista tienen muchas sombras, tienen mucho, o sea, no podemos decir que el capitalismo es la respuesta o que el socialismo. Los dos son imperfectos. Pero tristemente el mundo no ve esas estadísticas, hacemos un poco lo que no hacen las avestruces, pero que es esa alegoría, ¿no? De meter la cabeza y decir, mientras yo tenga para lo mío, a mí no me importa el resto, que se las arreglen como puedan. Y no estamos viendo la pobreza enorme que hay en estos momentos, siglo XXI, en este planeta que navegamos, Jaime. Hay una gran injusticia social que estamos viviendo o que no queremos ver. Volteamos la cabeza para otro lado, ¿no te parece? A ver, hablabas de estadísticas. Te voy a dar una que es muy importante. 92 personas individuales poseen el capital de 3.800 millones de seres humanos. 92 personas tienen el equivalente a lo que tienen 3.800 millones de seres humanos. O sea, si eso no es estridente, pues ¿qué es estridente? Por un lado. Y por el otro, ahora está dentro de las normas de higiene, por ejemplo, para evitar el contagio del coronavirus, te dicen, lávate las manos constantemente, ¿no? Pues miren, hay 800 millones de niños en este mundo que no se pueden lavar las manos porque no tienen agua con qué lavárselas. Sí. No tienen agua. No tienen agua corriente no tienen agua con qué lavárselas. Entonces, es cuando dices tú, mira, Jaime, un ejemplo de esto. Aquí, este país que tenemos al lado nuestro, Haití, en lo que es la isla La Española, comparten con República Dominicana. Yo conozco un grupo aquí de laicos impulsados por un sacerdote, bueno, ahora se me va el nombre, ya te lo digo ahora, que están llevando un proyecto de ir a Haití y a poblaciones tratar de ponerles agua potable, agua potable. Y lo que tratan es de buscar en alguna montaña donde hay algún manantial de agua y crear unas tuberías para llegar a poblaciones muy importantes para que tengan agua potable para beber. Ya no digo para regar el auto, no tienen auto, por supuesto, o para regar plantas, no tienen. Entonces, aquí mismo, sin irnos a África, tenemos este gran país, Haití, donde te repito, el agua, como tú bien lo dices, no es algo que es un lujo, es un sueño que tienen de algún día poder tener agua para poder lavarse, hacer su comida y quizá darse un baño en un futuro lejano. Y eso lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, en nuestro vecindario, y no nos damos cuenta de lo que tú estás bien apuntando, Jaime. Aquí lo estamos viviendo. Claro. Y bueno, donde asusta a muchos es el principio de la doctrina social de la Iglesia, de la opción preferencial por los pobres. ¿Cómo preferencial? Eso sí ya es pasarse de la raya. No, no es pasarse, es evangelio puro. ¿Sí? Porque Jesucristo se quedó con los pobres. Digamos, de una manera no directa,
de manera indirecta, como se quedó con los niños, ¿verdad? También con los pobres. Y la iglesia tiene Claro. por fuerza una opción de preferencia por los pobres, que son los benditos del reino. Ahora, opción Ujú. preferencial no quiere decir opción exclusiva por los pobres, porque la iglesia es Claro. maestra en humanidad y por eso decía yo hace un momento que el primero de todos los principios de la doctrina social de la iglesia es el reconocimiento de la dignidad de toda persona humana. Toda persona humana tiene la Ujú, misma ujú, dignidad y por lo tanto es hija del ujú, mismo padre y por lo tanto merece, merece, ujú, merece la atención pastoral de la iglesia, merece la atención y la ujú, cercanía, pero preferencialmente ujú, a los más necesitados. No ujú, exclusivamente, que esto es donde a veces se torció de alguna manera, justificable o no justificable, no es el momento para discutir esto, pero se torció la teología y se volvió una teología de carácter, sí, con un viso de transformación de las estructuras sociales, etcétera, etcétera, que se ha dado a llamar en su conjunto teología de la liberación, que ahí también metemos, es un baúl en donde caben muchas cosas por desconocimiento, por absoluto desconocimiento y por absoluta ujú, desinformación. Ahora, ujú, esto que tú apuntabas y que también yo he escuchado y vamos, hemos debatido en algunos foros, dos principios ujú, fundamentales de la iglesia, de la doctrina social de la iglesia, son la solidaridad y la subsidiariedad. La solidaridad implica ujú, justamente ujú. ese vínculo de corazón, esa, esa, Correcto. esa solidificación de un binomio, de un, de un yo y Ujú, tú de corazón. Y la ujú, subsidiariedad es lo que se ujú, nos olvida, porque mucha gente dice, ah, es que lo que ustedes quieren es quitar, como tú decías, quitarle a los ricos para darle a los pobres. Perdón, la iglesia es mucho más inteligente que eso, ¿sí? Es mucho más viva que eso. El ujú, principio de subsidiariedad, que prácticamente no, vamos, no está en la jerigonza, en la jerga pública, ni de los ujú, predicadores, etcétera, etcétera, se resume de una manera muy sencilla. ujú, El que tiene hace lo necesario y el que no tiene hace lo posible. ujú, ¿Sí me explico? Es decir, ujú. esas Sí, personas del padre sí, sí, sí. que tú platicas, ¿no? Esos haitianos, ellos, Ujú, o sea, ellos no ujú, van a decir, tráiganme agua, van a trabajar para que llegue el agua ujú, a sus comunidades, porque si no, no ujú. llega el agua a sus comunidades. Ese es el principio fundamental. Ese punto que mencionas, ese punto es muy clave porque efectivamente es el padre Federico Capdevon, ya me recordé su nombre, muy conocido aquí en Miami. Es exactamente eso. Ellos antes de ir a un proyecto buscan a ese grupo de personas que quieran trabajar con ellos Claro, para hacer posible que el agua llegue a sus localidades. Ellos son los que trabajan, ellos le llevan el equipo, les enseñan todas las posibles técnicas, pero es la propia gente la que está trabajando para poder obtener ese bien también con su trabajo y le den valor a lo que están haciendo. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo, Jaime, en este ejemplo de Haití. Ujú, ese es el principio de subsidiariedad. Digamos, el mecanismo mayor hace lo necesario y el más débil hace lo posible, pero hacen los dos. No es quitarle a uno para darle al otro y regalarse. ¿Tú te acuerdas ¿Tú te acuerdas de aquel proverbio chino que dice, si tú quieres a una persona ayudarla, no le des pescado, enséñalo a pescar? Ujú. Creo que ese ejemplo de los chinos es muy importante. No se trata de estarle dando y que ellos sean ya personas como una especie, permíteme la palabra, un poco de parásitos que solamente los estamos alimentando. No, hay que ayudarlos a que ellos puedan hacerlo, pero les damos esa ayuda. No solamente les damos el pescado, sino los enseñamos a pescar. Ya. A Jaime, yo quisiera en estos 8 minutos que me quedan, muy brevemente, pues mencionar lo que tú ya dejaste esbozado y que quizá tenemos que hacer otro programa en un futuro. Este lo vamos a llamar programa 1 y después haremos programa 2, pero el Papa en estas catequesis nos ha dado una luz enorme
Y me quiero referir solamente a la del día 19 de este mes de recién pasado, el mes de agosto, donde fíjate lo que dice la primera frase para que tú la comentes, que ya lo hemos hablado. La pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Y el virus, si bien no hace excepción entre las personas, ha encontrado en su camino devastador grandes desigualdades y discriminaciones y las ha incrementado. Ahí empieza esta catequesis del día 19. En general, a reserva de que hablemos mucho más en detalle, mi querido Jaime, ¿tú qué sería tu resumen de lo que el Papa nos ha estado diciendo en estas catequesis recién, que son para toda la Iglesia, no solamente para Roma, sino son para Roma y para el mundo? ¿Qué sería tu imagen global, Jaime? Curar al mundo las ha llamado estas catequesis, curar al mundo. El mundo está enfermo. El mundo está enfermo. Y los ciudadanos que habitamos este mundo estamos enfermos, ¿sí? El mundo sería diferente si tenemos los cristianos, dice el Papa, un nuevo encuentro con el Evangelio, pero con el Evangelio de la fe, de la esperanza y de la caridad, ¿sí? El encuentro tiene que ser con las tres virtudes teologales, de la fe, yo creo, de la esperanza, yo espero, y de la caridad, yo doy. Fíjate, es muy curioso. En los consejos directivos de las asociaciones no lucrativas, en las que hemos participado mi esposa y un servidor, siempre decimos esta frase, ya la tenemos, ya nos tienen muy oídos y muy vistos, pero la repito. En estos organismos de fe, de esperanza y de caridad, los que están ahí adentro, give, gave or gone. O das, o te das, o te vas. ¿Sí me explico? Pero si no das y no te das, ¿para qué estás? ¿No? El problema fundamental es que el encuentro con el Evangelio en muchas ocasiones solamente se reduce a la fe y a una esperanza en la vida eterna que me voy a ganar por mis propias fuerzas. Eso se llama pelagianismo, ¿no? Pero la caridad, ese hacer por el otro más de lo que te sobra, ese darte al otro en tu esfera, en tu estado. No te digo que todos seamos el joven rico que tuvo que, o sea, que se fue muy triste porque tenía que abandonarlo todo, ¿verdad? Y no, a ver, en tu esfera, ¿qué puedes dar y cómo te puedes dar a los demás? Esa es la gran invitación que nos hace el Papa. Ese encuentro, que es el encuentro con Jesucristo vivo, nos invita a asumir un espíritu creativo. Fíjate qué interesante. Eso dice el Papa. Nos invita a asumir un espíritu creativo, no hacer las mismas cosas siempre, no hacer, como decía mi papá, no ser como mula panteonera, ¿no? Es que van de la funeraria al panteón y del panteón a la funeraria, ¿no? Sino ser creativos, ¿sí? Creativos para un mundo renovado y que nos hace capaces, ese evangelio de la fe, la esperanza y la caridad, de transformar las raíces de nuestras enfermedades físicas, espirituales y sociales. Es decir, ahí tenemos ese tesoro para transformar, así sea nosotros, ¿no? Nuestras raíces físicas, nuestras debilidades, nuestras enfermedades físicas, nuestras enfermedades espirituales, basadas completamente en el egoísmo y el individualismo, y nuestras enfermedades sociales, la injusticia a la que tú has hecho mención hace un momento. Ese para mí sería el gran resumen de estas catequesis y el gran resumen de este sentido de curar al mundo, que es parte fundamental de las catequesis sobre la pandemia del Papa Francisco. Si no las vemos así, es que no queremos ver nada.
Yo ahora que estamos en vivo, pues ya te hago la invitación para que en un futuro cercano hagamos un programa a continuación de este, Jaime, porque creo que hemos esbozado muchas cosas que vale la pena penetrar para que nuestro auditorio empiece a abrirse a esta dimensión. Solamente apoyando lo que tú acabas de decir, mira, me vinieron a la mente dos textos de la palabra de Dios. Uno está en Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, en el capítulo 20, si no me recuerdo, y dice Lucas ahí, dice, así como dijo el Señor, que no lo encontramos en los evangelios, pero seguramente Lucas lo oyó de Pedro, pero en fin, dice, así como dijo el Señor, hay más felicidad en dar que en recibir. El mundo nos presenta al revés, Jaime. El mundo nos presenta que la felicidad está en recibir, en yo, para mí, y el dar, olvídate. Y ahí dice, hay más felicidad en dar que en recibir. Y luego tú lo esbozaste también, Mateo 25, cuando es aquel momento del juicio, ¿no? Cuando dice el Señor, cuando hiciste esto con uno de mis pequeños, a mí lo hiciste. Pero Señor, ¿qué? Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve enfermo, me visitaste, etc. Mateo 25. O sea que nuestro juicio va a estar basado no tanto en lo que nosotros recibimos, sino cómo fue que nosotros dimos a los demás. Y yo estoy de acuerdo contigo, no caer en un plagiarismo de decir, mis obras son los que me van a salvar. No, la salvación es gratuita y la salvación es en Cristo Jesús. Pero mi parte de colaboración en este mundo en el que estamos es que yo tengo que, como tú ya lo dijiste perfectamente bien, tenemos que ser solidarios los unos con los otros y subsidiarios. Así que hay mucha tela de dónde cortar, Jaime. ¿Qué tarea tú le dejarías a todo nuestro querido auditorio para que se preparen para un futuro programa en un minuto que me queda, Jaime? ¿Cuál sería la tarea que les dejarías? Fíjate que la tarea, parodiando o parafraseando al poeta peruano César Vallejo, Pablo Pilco lo conoce, él tiene un poema que es un poema maravilloso, que se llama Los Heraldos Negros, y dice que los golpes tan fuertes que recibimos en la vida, como este de la pandemia, son pocos, pero son. Y se abren zanjas oscuras en los rostros más fieros y en los torsos más fuertes, etcétera. Son pocos, pero son. Yo diría, los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia son pocos, pero son. Hay que comprenderlos, hay que leerlos, hay que orarlos y hay que practicarlos. Para mí sería la parte fundamental de este resumen de curar al mundo a través de este golpe tan fuerte que fue la pandemia. Son pocos los golpes fuertes que recibimos en la vida, pero son, y hay que resumirlos y asumirlos, porque lo que no se asume no se redime. Mira, yo voy a hacer una oferta. Yo voy a poner en nuestra página Facebook de esto, nuestra fe en vivo, voy a poner estos principios que podemos extraer de la doctrina social de la Iglesia para que todo nuestro querido auditorio los tenga ahí y los empiece a considerar y empiece como decimos, a rumiarlos, empiece a meterse en esto. Y en un futuro programa, Jaime, vamos a ir por cada uno de estos principios, desglosándolo, ampliándolo, para poder a todo nuestro querido auditorio abrirle esta dimensión, que es una dimensión, la dimensión del amor. Jaime, entonces ni te digo adiós, mi hermano, solamente te doy las gracias por esta valiosísima participación tuya y pues nos vamos a tener un programa segundo en un futuro que ya lo anunciaremos. Y a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, ya saben mi despido de siempre. Si Dios nos concede una semanita más de vida, volveremos la próxima semana. ¿Para qué? Para seguir haciendo que nuestra fe sea en vivo. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana.